Gómez Pizarro, Raúl Montenegro, gracias a ambos por venir. Hemos hecho la introducción, cualquiera de los dos tiene la palabra. Si quiere empezar usted o él. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en principio me parece el informe que está relativamente bien desde mi punto de vista, pero no habla de nuestra tecnología. Nuestra tecnología no es incineración, básicamente el proceso es el opuesto. La incineración es agarrar el residuo tal cual está, quemarlo en llama viva y se obtienen distintos compuestos y algunos de los que usted mencionó. La gasificación, nosotros primero hacemos un tratamiento de todos los residuos, retiramos aquellos residuos que nos interesan, que tienen compuestos orgánicos y de los cuales vamos a poder retirar un gas a través de la pirólisis y posterior gasificación. No hay contacto con la llama directa, no hay combustión, es una atmósfera reductora, al principio con muy poco oxígeno, luego se le agrega un poco de oxígeno para aumentar la temperatura, pero no combustiona el residuo. Y pasamos entonces a obtener un gas que es derivado del compuesto orgánico. La tecnología de la gasificación se desarrolló cerca de 1780 entre Inglaterra y Francia. Es un proceso que se descubrió que se va degradando la materia orgánica por la descomposición y el agregado de calor. Nosotros usamos esa misma tecnología para degradar la materia orgánica presente en los residuos que nos interesan. Con la planta previa de preparación de los residuos que nos interesan para obtener el gas, ya nos garantizamos tener una materia apta para ese proceso. Ese gas, luego, que es básicamente monóxido de carbono e hidrógeno muy reactivos, lo vamos a utilizar para sí combustionarlo con oxígeno, pero ese gas ya está más purificado, digamos, no estamos quemando el residuo. Los otros contaminantes que pudieran emitirse han quedado en la ceniza y se han vitrificado y los vamos a retirar y vender en el mercado de la construcción. Claro, pero acá me dice el informe que la ceniza generalmente no se ocupa totalmente, es decir, no la terminan filtrando totalmente a la ceniza. Bueno, la ceniza va decantando en un principio, sí, por las altas temperaturas se funde, luego la que pudiera quedar volante en material particulado sí, se va filtrando en distintas etapas. La primera etapa es un ciclón previo a la combustión, porque no nos conviene que entre ceniza a la caldera porque nos va a destruir las instalaciones, y ahí decanta el 90% del material particular. ¿Ustedes esto ya lo practicaron? La empresa lo ha practicado en 5 plantas. ¿En dónde? En Estados Unidos, y tiene convenios y ya ha trabajado con plantas, una en China y una en Irlanda. Raúl, ¿has escuchado? ¿Has visto? Sí, sí, yo creo que, por empezar, me parece tremendamente positivo que se debata. Lo que sí me parece es que el tiempo de debate debió y debe ser muchísimo más extenso. O sea, mucho más extenso, es decir, no se puede ajustar, no se puede solucionar el problema de los residuos con una sola técnica y con un proceso de debate tremendamente corto. O sea, eso quiero marcarlo. ¿Está bien? No me parece serio, creo que tiene que ser mucho más prolongado. Después de unas precisiones técnicas, en lo que no vamos a coincidir es en no llamar incineración. En realidad la palabra incineración a lo que se refiere es no a uso de fuego, sino es que, lo dice la propia palabra, es lo que genera cenizas. Para la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, todo lo que es la gasificación, que en realidad técnicamente es incineración por etapas, es considerada incineración. O sea, la única diferencia que sí hay que hacer es que hay dos grandes grupos de mecanismos de incineración. Uno que se llama incineración masiva, es cuando directamente entra en contacto el fuego con los residuos, y la otra incineración por etapas. En la práctica, para ser muy simple y explicar el método que piensa utilizar Inviron, es como cocinar basura. O sea, se cocina basura a temperaturas muy altas, en una atmósfera reductora, poco oxígeno, y esa es la diferencia en cuanto al procedimiento, pero en ambos casos intervienen temperaturas altas. Esto es lo que es importante marcar, los cambios que induce la temperatura en la sustancia. Y en el caso particular de las propuestas que por lo menos he visto el caso de Río Cuarto y demás, son propuestas bastante primitivas técnicamente, o sea, tienen muchos elementos con poca precisión, como por ejemplo en el caso del sistema de monitoreo, el punto Q28, que tiene que ver por ejemplo con todo el sistema de monitoreo. Pero lo que es importante es asumir cuáles son las dos partes en las cuales es de mayor problema esta incineración por etapas. La primera de ellas es en la etapa de la cocina, o sea, cuando se cocina la basura. ¿Por qué?
porque al cocinarse allí se va a generar un gas que se llama syngas, que es un gas sintético y que es impredecible su composición. Esto quiero marcar claramente. La basura que se produce actualmente en nuestras ciudades, aunque legalmente no es residuo tóxico, desde el punto de vista práctico es residuo tóxico, ¿no? O sea, no entra en la ley 24051, pero es residuo tóxico por lo que contiene. Con lo cual es variable. Por lo tanto, el gas sintético que se produce, el cocinar la basura, es variable. Ese es el primer punto de riesgo, es decir, qué características tiene ese gas y cómo lo manejo. El segundo punto de riesgo que tienen las plantas de incineración por etapas es cuando se quema ese gas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo vaya a variar esa estructura, lo que se quema puede generar gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles, metales pesados, dioxinas, diversos... Más o menos lo que decíamos en el informe. Lo que decía, que es más o menos está claro. O sea, ahora, a tu juicio, la explicación que da el ingeniero, ¿elimina los elementos contaminantes? No, y debe quedar claro lo siguiente, ninguna planta, ya sea de incineración masiva como incineración por etapas, que no produzca contaminantes. Esta planta produce contaminantes, incluso aún con los sistemas ciclones y con los sistemas de control. Lo que es más, también quiero marcar esto, no existen plantas en este momento llamadas de gasificación que funcionen con las escalas de basura que se piensa manejar acá. Las plantas que existen, los volúmenes son volúmenes mucho más reducidos, e incluso aquellas con volúmenes reducidos tienen problemas. Las plantas que han trabajado, por ejemplo, con arco de plasma, o sea, también gasificación, han tenido también problemas. Las únicas que funcionaban con volúmenes muy grandes, como una que se cerró en el 2004. O sea, quiero marcar esto, porque por eso hablo de la necesidad de un debate más amplio. Porque las posibilidades tratar de compendiar todo esto, digamos, en el tiempo que ha habido es muy pequeño, ¿no? Ingeniero, la respuesta. Bien, bueno, evidentemente sí hace falta un debate más amplio, sobre todo para la audiencia. Con respecto a 3 puntos que él mencionó, es verdad que los gases son variables, la combustión nos va a dar distintos compuestos que no vamos a saber en precisión la cantidad. Lo que sí sabemos es que esta tecnología, para lo que es la gasificación de residuos, ya en el 64 se hacía una experiencia en Alemania, la planta todavía está en funcionamiento, es una planta chica, pero se han desarrollado los controles que nos garantizan que con los distintos filtros nosotros tenemos una planta entera que es para depurar gases. Sí. Es tan grande como la planta de generación del gas. Tenemos una remoción de ácidos y filtros de carbón activo y cal que garantizan 99,99% de reducción de compuestos orgánicos. Déjeme que le pregunte, en las partículas ultrafinas, sí, ¿hay experiencia mundial que no son capturadas por los equipos de control de contaminación? Bueno, eso puede ser... Y allí estamos hablando de metales pesados, de dioxinas y de componentes similares, de compuestos similares. Yo te agregaría que las partículas finas hay 2 grupos, ¿no? Son las PM10 y están también las PM2.5, o sea, por eso, insisto, y vos mismo también lo reconocías, las experiencias son experiencias volúmenes bajos. Aquí estamos pensemos en el caso de Córdoba. Sí. Córdoba se enterró, se amontañó, Bower, hasta que logramos el cierre, entre 2.000 y 2.500 toneladas día, que suma Córdoba más otros 17 municipios de comunas. O sea, estamos hablando de volúmenes muy grandes. Muy alto. Entonces, lo que hay, insisto, son experiencias para plantas más reducidas. Es una situación de tipo experimental. Bueno, en ese punto me detengo porque nuestras plantas en realidad son 8 plantas. Eso es importante. La unidad de gasificación es de 250 toneladas por día. Y esa sí está aprobada a escala comercial en el mundo. Y hay más grandes, hay hasta de 500. Nosotros traemos la de 250 y cada una tiene su unidad de remoción de ácidos, de gases y de precipitadores electrostáticos y de filtros de manga que nos van a garantizar la reducción de las emisiones para estar dentro de la normativa. La emisión cero no existe en ninguna industria del mundo y en ninguna actividad humana en este planeta y mucho menos en Córdoba. Ahora, ingeniero, le pregunto, el control sí, concretamente de la contaminación, generalmente se toman con las plantas en funcionamiento y con aviso. Hoy vamos a tomar el control y bueno, y evidentemente cuando se dice hoy vamos a tomar control... La chimenea va a tener instalado un sistema de última tecnología para el control continuo de distintos compuestos. Para el caso de las dioxinas,